forma de penetrar la Escritura. Por eso Santo Tomás y los padres de la Iglesia, un San Juan Crisóstomo, un San Agustín, sabían mucho más de la Escritura que todos los escrituristas modernos, con las docenas de idiomas que saben y con los camiones de libros que han leído, y con todas sus hipótesis científicas o supercientíficas o pseudocientíficas. Por eso sabían estos padres mucho más, porque tenían de la Escritura un conocimiento sabroso, porque aprendían la teología y la Escritura delante del Señor en la Eucaristía. Santo Tomás apoyaba su cabeza en el sagrado. Sabe, gustar. Pie pelicani Jesu Dom, me inmundo munda tuo sangue, dice la oración mirando al sacrificio de Cristo, cuius una stilla salvum facere totum mundum quid abomnice. Y el piadoso pelícano, que es imagen del pelícano que, según la leyenda de los antiguos, por el pico hería su propio pecho para alimentar a los hijos con la sangre que salía del pecho. Es una leyenda, ciertamente, no existe en la realidad ni la van a encontrar en un tratado de zoología, pero la imagen de aquel que alimenta con su sangre a sus hijos, la Iglesia la ha tomado y la conserva, porque es precisamente esa sangre de Cristo la que nos da la vida. Nos da la vida antes que nada purificando nuestra alma de la inmundicia del pecado. Piadoso pelícano Jesús, Señor, a mí que soy inmundo por mis pecados, me inmundo munda tu sangre, a mí inmundo múndame, límpiame con tu sangre, de la cual basta una sola gota para limpiar al mundo de todos sus crímenes. Eficacia tremenda de la sangre de Cristo, del poder redentor. Y termina el himno mirando en la adoración aquí en la tierra hacia esa adoración de los ángeles y de los bienaventurados en el cielo. Y la adoración del Señor que se esconde, realmente presente, pero escondido a nuestra vista, nos lleva al deseo de poder contemplarlo en el cielo un día, sin pena. Y eso quam velatum nunc aspiccio, oro fiatilum potentissimum, ut te revelata cernens facie, visum in beatum tuo. Jesús, que ahora te contemplo velado. Ahora vemos como en espejo y en enigma. La fe es luz, pero la fe al mismo tiempo es mezcla de oscuridad. La fe me hace saber que es Cristo el que está allí, pero la fe no me quita totalmente el velo y el Señor se esconde detrás de esas apariencias. Se esconde el Señor detrás de esas figuras. Jesús, que ahora te veo velado, te ruego que se realice aquello que tanto deseo, aquello de lo que tengo tanta sed, que mirando tu rostro, ya sin velos, revelado, desvelado, sea feliz en la gloria con tu misión. Una oración que termina haciendo de la Eucaristía incuación de la gloria, haciendo de la fe oscura incuación de la misión. Aquel que come mi carne tiene en sí la vida y yo lo resucitaré en el último día. Y en la adoración podríamos decir, aquel que me mira, aquel que me contempla entre velos, pero con esa fe firme que comunica la vida y alimentándose de mi presencia, no solo de mi cuerpo, y alimentándose de mi presencia, de mi palabra, yo un día le mostraré mi rostro en el cielo. Queridos hermanos, en este día de la novena rezamos especialmente por los jóvenes. Es el día dedicado a la juventud. La Iglesia mira de una manera particular hacia la juventud. Todos miran a la juventud, pero hay dos formas a veces de mirarla que son equivocadas. Una es la que encontramos a veces en algunas personas mayores que se olvidan de que fueran jóvenes y que cuando hablan de los jóvenes o piensan en los jóvenes, lo único que se les ocurre es la crítica, ¿no es cierto?
Me contaban que una vez un obispo encargado de lo que llaman la prioridad juventud, es decir, la importancia, el primer lugar que la Iglesia le da a su preocupación por la juventud, hablaba en un sermón de la prioridad juventud y de la prioridad que la Iglesia da a los jóvenes y no sé cuánto, y cuando terminó el sermón se le acercó una señora ya mayor y le dice: tiene razón, monseñor, dice, la peor edad es la juventud, ¿eh? Bueno, esa es una actitud, es olvidarse que uno fue joven y decir: los jóvenes de ahora son insoportables, son inaguantables, son rebeldes, son esto, son lo otro, son lo de más allá. Y la otra actitud es el extremo opuesto. Es el de aquellos que para ellos la juventud, en la juventud todo es maravilloso, la juventud es la esperanza del futuro, la juventud no tiene defectos, y en general los que hablan así son los que tienen algún interés en la juventud. O son los políticos que quieren utilizarla, o son los comerciantes que le quieren vender algo. Si nos fijamos en todas las propagandas, en la publicidad, sobre todo en la televisión, ¿cuántas de esas propagandas están dirigidas a los niños? Porque los niños ven una cosa y les gusta y no pueden pensar si es bueno o es malo, si se lo puede comprar o no. Y están dirigidas a los jóvenes, y están dirigidas a los jóvenes creándoles una mentalidad, una forma de vida, ofreciéndole cosas y ofreciéndole promesas mentirosas para llenarle la cabeza de ilusiones que después no pueden cumplir y para dejarlos así con una sensación de estar frustrados, de estar fracasados, de no tener todos aquellos sueños bonitos y dorados que la propaganda les ofrece. La Iglesia enfrente a los jóvenes no toma ninguna de las dos actitudes. Mira a la juventud con esperanza, pero la mira también con preocupación. Mirar con esperanza y con preocupación, sabemos lo que es eso, ¿no es cierto? Lo sabe aquel que trabaja en el campo y que ve que empieza a crecer la cosecha, que empieza a verdear el campo, que empiezan a florecer los árboles, que empieza a ponerse lindo el viñedo, y entonces está lleno de esperanza y dice: Dios quiera que las cosas anden bien este año. Pero al mismo tiempo, junto con esa esperanza, hay preocupación, y se darán bien las cosas, y hay el temor de la helada, y hay el temor de la piedra, y hay el temor de tantas cosas. Al mismo tiempo en el que mira un campo sembrado, o en el que mira un campo lleno de frutales o de viñedos, en su corazón está la esperanza, la alegría del futuro, y en su corazón está también el temor, la preocupación. La Iglesia ni dice que los jóvenes son la última porquería, ni dice que son ángeles sin pecado. Mira a la juventud con esperanza y con preocupación. Con esperanza, porque siempre en el corazón del joven hay deseo de cosas grandes. Siempre en el corazón del joven hay deseo de que las cosas sean mejor, de que el mundo sea mejor, de que sea más humano, de que sea más cristiano. Hay deseos buenos de cambiar la cosa. En el corazón del joven existe capacidad de lucha, capacidad de sacrificio, capacidad de heroísmo, capacidad de ideales, capacidad de amor. ¿Cuántas cosas nobles existen allí? Pero eso, cuando uno mira en los jóvenes todas esas cosas lindas, todas esas cosas grandes, también se preocupa y se pregunta: ¿pero cómo andará él? ¿Cuántas veces hemos conocido personas que cuando eran jóvenes eran limpios, nobles, sanos, idealistas, querían hacer un mundo mejor, querían cambiar las cosas, eran capaces de entregarse en el apostolado cristiano o en la lucha por un ideal en cualquier lugar que fuera, por la verdad, por la justicia? Pero después fue pasando el tiempo, pasaron los años, el cansancio de los años, el polvo del camino, los golpes de la vida, y esos jóvenes que querían cambiar el mundo, que querían las cosas más limpias, más nobles, más sanas, mejores, se fueron venciendo, se fueron arruinando, se fueron acomodando y llegaron a ser como aquellos otros a los cuales ellos criticaban. Ellos criticaban. El joven, ¿cuántas veces pasa en las universidades? ¿No es cierto? En la universidad es un revolucionario que quiere cambiar al mundo, pero cuando se recibió y empezó a hacer plata es peor que todos aquellos que antes decía que había que fusilar.
Es una esperanza, pero es una esperanza que nos llena de preocupación. Por eso para la Iglesia tiene que ser en primer lugar motivo de oración, ¿cierto? Rezar de una manera particular por nuestros jóvenes, por los jóvenes de este pueblo, por los jóvenes de nuestra provincia, por los jóvenes de nuestra patria y por todos los jóvenes del mundo. Para que Dios en su corazón haga crecer esa semilla de esperanza, esa capacidad de ideal, de cosas nobles, lindas, sanas, buenas, y para que el Señor proteja, así como le pedimos al Señor que proteja la cosecha de la helada o de la piedra o de la plaga, que el Señor proteja a la juventud de todas las plagas que la amenazan. Es una oración, decíamos, llena de preocupación. Pedir en primer lugar que haya jóvenes. Parece una cosa un poco absurda. Sí, pedir en primer lugar que haya jóvenes. Porque en el mundo que vivimos existe una mentalidad cada vez más extendida que rechaza la vida, que rechaza el don de la vida. Existen padres que rechazan el don de la vida, que miran la venida de una nueva vida, que miran esa obra tan linda y tan grande como es ser colaboradores de Dios para comunicar la vida a un nuevo ser, no como una bendición de Dios, sino como ¿qué? Como un problema, como un peso, como un sacrificio. Hay una mentalidad de rechazo de la vida. Y yo sé que hay muchas circunstancias que a veces hacen difícil, hasta imposible en una familia el querer un nuevo hijo, pero también hay un tremendo egoísmo, hay un rechazo de la vida, hay un desprecio de la vida, incluso a veces hay atentados contra la vida que no ha nacido. ¿Y qué es lo que pasa en esas naciones donde la mentalidad abortista y anticonceptiva se ha extendido por todas partes? Es lo que pasa en las naciones europeas. Son naciones que cada vez se vuelven más viejas y son naciones que están entrando en decadencia, porque al no querer la vida y al no querer los niños y al rechazar la vida, se está acabando la juventud. Son naciones que marchan por un proceso de decadencia, naciones que han sido la luz de nuestro mundo y la luz de nuestro occidente cristiano, por el rechazo de la vida y por el rechazo de la juventud. Pero la vida no solamente es necesario que venga, la vida en un niño es como una semilla, es como una plantita tierna que uno ve crecer, y hay tantas cosas que la amenazan. Tiene que haber una preocupación por esa plantita. Un niño cuando es bautizado ya es un hijo de Dios, es un templo de la Santísima Trinidad en el alma. En un niño recién bautizado están presentes las virtudes divinas, la fe, la esperanza, la caridad. Está toda la vida cristiana y todo el llamado a la santidad, pero está todavía como una semillita pequeña. Esa es la gran responsabilidad que tienen los padres y que tienen como ayudantes de los padres los padrinos en el bautismo. Ayudar para que esa semillita crezca, para que esa semillita pequeña de la vida cristiana llegue a ser un árbol que pueda producir hojas y ramas y flores y frutos, y no que esa semillita se muera o se ahogue. ¿Cuántas veces se preocupan a veces los padres, incluso padres que se llaman cristianos, para que los niños crezcan, para que no les falte de comer, de vestirse, para que crezcan sanos, para que crezcan fuertes en el cuerpo? Pero no se preocupan para que crezcan sanos y fuertes en el alma, para que crezcan no solamente como jóvenes buenos, como jóvenes sanos, sino que crezcan también como jóvenes cristianos, como hijos de Dios. Esa semilla de la fe que recibimos en el bautismo tiene que ser alimentada, tiene que ser regada, tiene que ser fortalecida. Y esa es la primera responsabilidad, es la responsabilidad de la familia. La familia cristiana no puede sacarse de encima esa responsabilidad diciendo, bueno, lo hace el padre, lo hace la catequista, lo hacen en el colegio. No. Las primeras semillas de vida cristiana que se siembran en el alma de un niño son las más fuertes, son las que no van a desarraigar los golpes de la vida. Puede ser que una persona que fue educada cristianamente, católicamente por sus padres, a lo mejor con el tiempo agarre mal camino, se aparte de Dios, o se olvide de Dios, o se enfríe. Pero esas primeras semillas que aprendió
de los labios de su madre y de los labios de su padre, cuando ellos le enseñaron a rezar y a pronunciar el nombre de Dios y de la Virgen y hacerse la señal de la cruz, y cuando le fueron mostrando el camino derecho desde los primeros pasitos, antes de que aprendiera a caminar, ya le fueron empezando a enseñar a caminar hacia Dios como cristiano. Esas semillas no se borran y esas semillas no mueren, y a lo mejor después de muchos años de vivir un hombre apartado de Dios, esas semillas van a brotar de vuelta en su alma, y en los momentos decisivos y difíciles de su vida se va a acordar de aquellas verdades cristianas que aprendió de papá y de mamá en la casa. Esa es la primera cosa, después de la generosidad para comunicar la vida, que tenemos que hacer por nuestros jóvenes, que aprendan a crecer como hombres y como mujeres cristianos, con la palabra de los padres y sobre todo con el ejemplo de los padres. Y eso desde los primeros años, porque precisamente ahí está la tormenta, ahí está la piedra, ahí está la helada que amenaza con destruir y con secar el alma de nuestros jóvenes. ¿A dónde está? En la escuela sin Dios, donde a los niños se les enseñan tantas cosas, algunas importantes y otras no tan necesarias, y otras estúpidas y superficiales, pero por ahí no se le enseña lo único importante, lo más importante de todo, en nuestra escuela sin Dios, en nuestra universidad sin Dios, que a veces es no solamente laica, es decir, indiferente, sino que es atea, sino que es negadora de los valores y de las verdades cristianas, negadora de Dios. Y no solamente nuestra juventud encuentra ese desierto en su alma porque no se le enseña en la escuela a conocer a Dios, sino que se ve constantemente bombardeada por esos medios de difusión que son a veces como canales o como cloacas de inmundicia que vienen a invadir el corazón de cada casa y de cada familia. Cuando esa juventud se ve ensuciada en nuestro tiempo por el destape, por la pornografía, por la inmundicia, por revistas, por programas, por películas, que ensucian las cosas más nobles y más santas, que basurean el amor, que pisotean la pureza, la castidad, la limpieza del alma, el amor limpio de los novios, que destruyen y desquician la institución familiar, la fidelidad en el matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio, todo aquello que disgrega la familia, que ensucia el amor, que basurea las cosas santas y nobles, aquello que Dios hizo cuando creó al hombre como varón y mujer, todo eso está manchando a la juventud y está destruyendo a la familia. Y entonces una juventud a la cual se le enseña a crecer sin Dios y sin ideales, y los únicos ideales que se le tratan de infundir a través de la publicidad, a través de la propaganda, son ideales comerciales de una vida fácil, y los únicos ideales nobles y santos que pudieran existir están ausentes, o al contrario, se ensucian las cosas más santas. Ese es el peligro de nuestra juventud, esa es la disgregación de la familia, eso es lo que hace crecer a jóvenes sin Dios y sin patria y sin amor. Eso es lo que en un momento crea la delincuencia juvenil. El alma vacía es lo que va a buscar en la farra fácil, en la vida liviana, o a veces en perversiones, en la perversión de la droga, por ejemplo, va a buscar llenar ese vacío que existe en el alma. Esa juventud a la cual no se le enseñó a conocer a Dios, ni los ideales grandes, ni las cosas nobles, y sin embargo tenía esa capacidad enorme de ideal, y quería jugarse por algo y quería cambiar las cosas. Esa fue la juventud engañada y seducida, a la cual le llenaron el corazón de odio y las cabezas de mentira, y no hace muchos años atrás en nuestra patria la llevaron a tomar las armas en las filas de la guerrilla, y a esos jóvenes nobles los transformaron en criminales, los transformaron en asesinos y los mandaron al matadero. ¿Cuántos motivos de preocupación podemos tener en nuestro tiempo sin rumbo, en nuestra patria desquiciada, en la familia a la cual se ataca, en la moral que se disgrega, en las situaciones en las que se encuentran tantos jóvenes que no pueden encontrar el rumbo de la vida,
que tienen que emigrar a buscar trabajo, que se reciben y que no saben qué hacer después, en una sociedad donde reina la injusticia y la mentira y la propaganda. Cuántos motivos de preocupación. Por eso, la juventud tiene que ser para nosotros de una manera particular, de una manera especial, motivo de oración. Y no solamente motivo de oración, sino motivo de trabajo, de lucha, de testimonio cristiano, de esfuerzo en la educación. Cada uno de nosotros, joven o viejo, casado, soltero, varón o mujer, tiene que preguntarse: ¿qué mundo, qué patria, qué tiempo le vamos a dejar a nuestros hijos, le vamos a dejar a estos niños que están entre nosotros o aquellos que todavía no han venido? ¿Qué mundo les vamos a dejar? ¿Un mundo en el cual vale la pena vivir o un mundo en el cual uno podría arrepentirse de que le hayan dado algún día la vida? Poner enfrente a los jóvenes los grandes principios, hacer que los jóvenes crezcan en la fe y aprendan a caminar derecho por el camino de la vida, por ese camino que nos señalan los mandamientos de Dios y las palabras de Jesús en el Evangelio. Y sobre todo, que aprendan a caminar derecho mirando el ejemplo y el modelo que la Iglesia les pone, para que conformen su vida, para que imitándolo vayan creciendo como hombres y como cristianos. ¿Cuáles son los ejemplos que el mundo moderno le pone a los jóvenes? La Iglesia tiene sus santos, la patria tiene sus héroes. El héroe y el santo, esos son los modelos de los jóvenes. Por eso es importante que los jóvenes y que los niños en la escuela y en la casa y en la lectura y en el ejemplo conozcan la vida de los santos, que son los que muestran el camino del cielo, y conozcan la vida de los héroes auténticos, que son los que nos enseñan a vivir como hombres, como ciudadanos, como patriotas aquí en la tierra. Pero hoy, en nuestro tiempo, el héroe y el santo, las virtudes cristianas y las virtudes ciudadanas han sido reemplazados por lo que se llama los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un falso Dios. ¿Qué es un ídolo? Un falso modelo. Los ídolos de la televisión, los ídolos de la canción, los ídolos del rock, los ídolos prefabricados por la propaganda de las series televisivas cargadas de odio, de sexo, de estupidez y de violencia. Esos son los modelos que se ponen a nuestros jóvenes hoy en lugar del santo y del héroe. Y enfrente a eso la Iglesia nos dice: el camino se aprende cuando se mira el camino que han llevado los héroes y el que han llevado los santos. Los héroes en su marcha horizontal sobre la tierra y los santos en su marcha vertical hacia el cielo son los que trazan la imagen de la cruz en nuestras vidas. Y el que resume a los dos, al héroe y al santo, a las virtudes humanas y a las virtudes cristianas, a la santidad y al heroísmo, ¿quién es? Es Cristo. Cristo es nuestro modelo. Cristo es el modelo y el ejemplo que la Iglesia pone delante de los ojos de la juventud. Cristo es Dios y hombre verdadero. Es el Verbo hecho carne. Es Dios que por compasión de nuestras miserias baja hasta nosotros, baja hasta nuestra pobreza, hasta nuestra miseria, hasta nuestra condición humana en la encarnación, pero baja hasta nosotros para levantarnos a nosotros a la vida divina, para que podamos vivir como hijos de Dios en la gracia, para que podamos ser hijos de Dios y herederos del cielo. Y el Verbo que se hace carne, en la persona del Verbo, donde se unen la naturaleza humana y la naturaleza divina, nos muestran a Cristo Dios y hombre, y perfecto como Dios y perfecto como hombre. Cristo es el modelo perfecto de las virtudes cristianas. Cristo, que conoce al Padre desde toda la eternidad, es el modelo de nuestra fe católica, que tiene que ser como el conocimiento de Cristo, una fe firme y segura. Cristo, en el amor de su corazón
No es el amor que es puro sentimiento pasajero, sino que es la caridad divina, es el amor de Dios que lo llevó hasta la encarnación, hasta la cruz, hasta la Eucaristía, hasta entregarnos su madre. Cristo es el modelo de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra caridad. Y Cristo es el hombre perfecto, el hombre sin pecado, el hombre en el cual se juntan todas las virtudes, incluso aquellas virtudes aparentemente más opuestas. En Cristo se junta la mansedumbre del Cordero y se junta la firmeza y la fortaleza. Es un mismo Cristo el que dice: dejad que los niños vengan a mí, y el Cristo que se indigna y toma el látigo en la mano para expulsar a los mercaderes del templo. Es el mismo Cristo el que tiene palabras de perdón para los pecadores arrepentidos y palabras duras para los fariseos que se consideran justos, que no tienen necesidad de penitencia. Es el mismo Cristo el que se retira en el silencio y en la oración para encontrarse con el Padre, y el Cristo que sabe predicar la verdad a las multitudes y dar el testimonio de la verdad hasta jugarse la vida, hasta el acto supremo del martirio en la cruz. Ese Cristo infinitamente perfecto, ese Cristo que hasta en su muerte, si ustedes han visto ese retrato de Cristo no pintado por mano humana, ese retrato que Jesús dejó impresa en la sábana santa, nos muestra cómo en Cristo se juntan tantas cosas. Es un retrato donde el rostro martirizado de Cristo nos muestra el supremo dolor, los signos de las espinas clavadas en su frente, de los golpes y de los vejámenes sufridos. Un tremendo dolor hay en ese rostro de Cristo muerto impreso en la sábana, pero al mismo tiempo hay una inmensa paz, una inmensa mansedumbre, una serenidad que aterra. Así en Cristo se juntan todas las virtudes. Así Cristo es perfecto como Dios y es perfecto como hombre. Y mirando a Cristo, conociendo más a Cristo, amando a Cristo, preguntándome en cada momento de mi vida qué es lo que Cristo haría si Cristo estuviera en mi situación, tratando de tener en mi fe la firmeza y la certeza de Cristo, tratando de tener en mi corazón los amores y los sentimientos de Cristo, tratando de tener en la esperanza la misma escala de valores que Cristo tenía en su vida, entonces yo lo voy imitando. Así crece la semilla de la vida cristiana. La vida cristiana es una imitación de Cristo. Y esa semilla pequeña que recibimos en el bautismo crece y se hace planta y árbol fuerte. ¿Cuándo? Cuando vivimos siguiendo los pasos de Cristo. Cuando cada vez vamos siendo más parecidos a Jesús. Cuando podemos llegar a decir algún día, y eso es la santidad, decir algún día con San Pablo: ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Cuando uno mira y admira a una persona, aunque no quiera, la toma como modelo, tiende a imitarla, tiende a conformarse a él. Eso es lo que Cristo nos presenta. Cristo es el ideal encarnado. Toda la doctrina, toda la moral, todos los mandamientos, todas las enseñanzas que la Iglesia nos puede dar no son solo un programa escrito o una serie de puntos o de conclusiones o la plataforma de un partido político o las ideas filosóficas de una sociedad determinada. No, todo eso está encarnado en Cristo. Todo lo que la Iglesia nos enseña está encarnado en la persona de Cristo. Y el ideal que la Iglesia nos presenta es un ideal hecho hombre y es un ideal hecho carne, en ese verbo de Dios, en ese Cristo, Dios y hombre, que bajó hasta nosotros desde el cielo para mostrarnos con su vida, con su palabra y con su ejemplo el camino hacia el cielo, el camino del cielo. Que Cristo sea entonces el modelo de nuestra juventud, para que podamos apartar entonces de nuestro corazón todos los temores y para que las esperanzas que anidan en él un día se realicen.